Quiero darle gracias a Dios porque puedo terminar estos días de predicación en esta casa y con esta iglesia y en este culto. Es la última participación que tengo ya aquí en este país, creo yo, y me da mucho gusto. Quiero compartirles el mismo mensaje que di hace rato. Estaba yo pensando si quería dar uno diferente, pero en mi espíritu siento que quiero decirle lo mismo a toda la iglesia. Así es que ustedes la otra parte, ¿verdad? La otra reunión. Son diferentes, ¿verdad? Estaban hace rato, ¿verdad que sí? No les vaya a repetir la dosis. Ok, abra su Biblia, por favor, en 1 de Samuel, primer libro de Samuel. Y vaya al capítulo 1. Vamos a leer solamente algunas porciones. Dice que es la historia de una mujer llamada Ana. Y si usted está en 1 de Samuel capítulo 1, puede ver en el versículo 5 que era estéril. No podía tener hijos. Si usted puede ver más adelante en el versículo 10, la Biblia dice que ella comenzó a orar al Señor para que Dios respondiera su necesidad. En el versículo 12, la Biblia dice que estuvo orando largo rato y que entonces el sacerdote Elí, en el versículo 17, le dijo: vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Déjeme orar por usted y por mí. Padre, te doy gracias por esta maravillosa iglesia en la que nos concedes estar y ser parte el día de hoy. Te ruego que tu palabra y tu presencia nos hable con claridad, de tal modo que sea hecho en cada uno lo que tú has dispuesto a hacer con exactitud. Que no estorbe yo, que no estorbe mi hermano que escucha, sino que cada uno reciba de ti lo que tú tienes preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarle de una mujer llamada Ana, muy conocida para muchos de nosotros. Una mujer que, según dice la Escritura, estaba viviendo en una época difícil. Un tanto como la nuestra. Quizá la nuestra hasta un poco más. Usted vive en un buen país. Vive en un país de muchas bendiciones. Yo vivo en un país, creo yo, un poco más complicado que el suyo en algunas cosas. Pero no es un buen tiempo. Y luego con esto de la pandemia nos ha tocado retos difíciles. Ha sido interesante, gracias, lo que hemos estado experimentando. Y no hemos tenido quizá tampoco los mejores gobiernos en América Latina. Y eso me hizo pensar en la época en la que Ana estaba viviendo, porque cuando Ana vivía, estaba al frente de la nación un hombre llamado Elí, en una época en la que todavía no se colocaban reyes. Entonces el que estaba al frente de la nación en realidad era rey, sacerdote y profeta al mismo tiempo, todo junto, mucho poder en una sola persona. Pero también dice la Escritura que los hijos de esa persona eran los herederos, eran la descendencia. O sea que era una casta sacerdotal, de tal forma que Elí le iba a pasar la estafeta a sus hijos. Y tenía dos hijos ya adultos, Ofni y Fines, que también eran sacerdotes, y que si usted lee el capítulo 2 de 1 de Samuel, se va a dar cuenta que eran unos tremendos de primera. Eran malos, eran duros de corazón. Estaban no solamente ejerciendo el sacerdocio de manera incorrecta, inmoral, sino que además estaban desviando a toda la nación, porque cuando el liderazgo está mal, eso se refleja en todas las áreas. Si los padres están mal, se va a notar en los hijos. Si los presidentes están mal, se va a reflejar en la nación. Si los pastores están mal, se va a notar en la iglesia. Si los empresarios están mal, se va a notar en sus negocios.
Así es que la crisis estaba entrando con fuerza a toda la nación de Israel, y él tenía el privilegio de tomar su llamado y ministerio y transferirlo a una nueva generación que eran sus hijos. No hay nada peor que no tener un buen plan para los hijos, o probablemente sí, no tener un plan y aparte ser un mal ejemplo. Y ese era Elí. Parece ser que Elí no había planeado el futuro de sus hijos correctamente, y aparte él no estaba siendo un buen modelo. Así es que dice la Biblia que todo esto que estaba echando a perder a la nación de Israel subió a la presencia de Dios, y de pronto Dios dijo: hasta aquí. En ese tiempo de crisis apareció una mujer llamada Ana. Ahora quiero que diga conmigo: Ana es la iglesia. Dígalo de nuevo: Ana es la iglesia. En la Biblia Ana representa a la iglesia. Así es que ponga atención lo que Ana va a hacer, porque lo que Ana va a hacer es lo que usted y yo tenemos que hacer como iglesia. Y la Biblia dice que Ana tenía un problema personal. Su problema personal es que no podía tener hijos. Era estéril. De hecho, la Biblia dice que Dios la había vuelto estéril. ¿Se dio cuenta de ese detalle? Hay muchas razones de la esterilidad, pero lea con cuidado el pasaje. Y la Biblia dice que Dios la había vuelto estéril. A veces Dios permite ciertas cosas en tu vida, ciertos problemas en tu vida, porque Él tiene un plan detrás de tu problema. Cuando tenemos un problema nos concentramos tanto en lo que nos está pasando. Nuestra realidad nos consume. Las circunstancias nos pueden atrapar y a veces no nos dejan ver que detrás de cada problema tenemos un Dios que tiene un plan. Por eso la Biblia dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Algunos de ustedes están demasiado concentrados en su problema y no se dan cuenta que Dios se va a glorificar a través de su problema. Eso me recuerda a un hombre que, pues por ahí, que estaba ciego, y los apóstoles le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté ciego? Y él dijo: no pecó este ni sus padres, esto es para que la gloria y para que el nombre de Dios sea glorificado. Así es que ¿cuántos de ustedes a lo mejor están pasando por un problema como el de Ana, en donde sientes que Dios lo está permitiendo incluso, y no alcanzas a entender cuál es el plan detrás de eso? Pero Dios se quiere glorificar a través de tu problema. Yo siempre digo que de tu mayor dolor puede venir tu mejor ministerio. De tu mayor dolor se puede construir tu mejor ministerio. Hay cosas que ahora no entiendes, pero que Dios va a usar para su gloria. El arte de ser Dios es sacar miel de la hieles. El arte de ser Dios es sacar resurrección de la crucifixión, de las cosas más dolorosas de tu vida. El Señor puede levantar algo glorioso. Y Ana estaba llorando largamente porque no podía tener hijos, y aparte viviendo en un tiempo en el que el que estaba al frente teniendo hijos y 2 varones estaba echando todo a perder. Así es que Ana empieza a orar y empieza a decir: oh Dios, si me dieras un hijo varón, yo lo pondría a tu servicio. Fíjese bien, Ana no está orando solo por su necesidad. Ana está orando, recuerde que cuando yo digo Ana, usted piensa en la iglesia, o sea, piensa en usted. ¿Vale? Ana no está pensando solo en que era estéril, no está pensando solo en que no tenía hijo. Ahora Ana está pensando en que quiere dar una solución a otros a través de su problema. Y ella dice: si me dieras un hijo varón, entonces yo lo pondría a tu servicio, te lo entregaría. Ella tiene un plan. Diga conmigo: Ana tenía un plan. Y su plan no era solo atender su necesidad. Ana tenía un plan para la gloria de Dios que trascendía su casa y que trascendería toda la nación. Así es que ella empieza a orar. Yo les decía en la reunión anterior que he llegado a iglesias donde de pronto hay una pareja que se me acerca. Se me han acercado parejas y me han dicho: pastor, ore por nosotros porque no podemos tener hijos. Y yo les digo:
¿qué quieren, niño o niña? Y siempre me dicen, me dan la respuesta equivocada. Me dicen, lo que sea. Y yo estoy pensando dentro de mí, ellos quieren un hijo, pero no tienen un plan. Lea con cuidado. Ana no pidió un hijo. Ana dijo, si me dieras un hijo varón, entonces yo tengo un plan. No sé si la iglesia tiene un plan con sus hijos. Acuérdense que usted es la iglesia. Así es que se lo voy a volver a preguntar. No sé si la iglesia tiene un plan con sus hijos. ¿Usted tiene un plan con sus hijos? O si me dieras un hijo varón. De pronto hay hijos no deseados en la tierra. De pronto hay hijos no planeados en la tierra. Pero en el reino de Dios, todos los hijos tienen un plan. Aleluya. Aleluya. No sé si un día yo me llego a enterar que nací en la tierra y mis padres no me tenían planeado, a lo mejor estoy pensando, ay, qué triste, mis papás ni me querían. Y Dios me va a decir, no te preocupes, yo te planeé desde antes de la fundación del mundo. Y los usé a ellos para traerte a la tierra. Si se lo va a dar, dáselo con todo, con gozo al Señor, porque tú eres un plan de Dios sobre la tierra. Y entonces hay una mujer llamada Ana que dice, si me das un hijo varón, tengo un plan. La mujer va y empieza a orar. Y de pronto Elí, fíjense bien, Elí, al orar por Ana, en el versículo 17 dice, el Señor te conceda lo que pediste. Él, escuche, no se está dando cuenta que al bendecir a Ana con la petición que ella tenía, está desactivando la promesa de sus hijos. Porque Ana no estaba pidiendo un hijo, estaba pidiendo un rey. Y el rey sería el que tomaría el lugar de sus hijos. ¿Lo había visto desde esa manera? Qué fuerte, ¿no? Pero Ana estaba pensando, es que este hombre ya echó a perder la nación. Y yo quiero un hijo. Y yo quiero ponerlo al servicio del Señor. Y yo creo que mi hijo puede hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Ahora, yo no sé cuántos esta frase que acabo de decir les hizo eco, pero la voy a repetir. Yo creo que mi hija puede hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Así es que necesito un plan. Si tú me das un hijo varón, y entonces recibe la bendición de Elí, se va a su casa, tiene relación con su esposo, queda embarazada, carga a ese hijo 9 meses después, y 1 año después, cuando su esposo le dice vamos a regresar al templo para consagrar al hijo, entonces ella le dice no lo puedo llevar todavía. ¿Por qué? Tanto habías pedido que querías un hijo, vamos a agradecer a Dios. Y ella dice no, es que le prometí al Señor que se lo iba a entregar. Así es que lo voy a tener conmigo amamantando lo más posible. Se va a quedar conmigo hasta que lo destete, hasta que termine de amamantarlo. Y después lo llevaré y lo entregaré. Diga conmigo otra vez, Ana tenía un plan. Así es que ella cría a ese niño. ¿Cómo pasaría el tiempo usted con sus hijos si supiera que los va a entregar en unos cuantos años? Así es que Ana aprovechó al máximo a su hijo, pero Ana lo lleva hasta allí. Y la primera pregunta que me estoy haciendo es ¿por qué Elí lo recibió? Bueno, eso tiene una respuesta en la ley de Moisés. Le voy a decir por qué. La ley de Moisés decía que todo primogénito del vientre, así sea de personas o de animales, es consagrado al Señor. La ley decía que cuando venía un primogénito, la familia debería llevar al primogénito, ponerlo allí en el templo, entregarlo al Señor y dejarlo. Pero si no quería dejarlo, entonces tenía que pagar una ofrenda. Entonces era un intercambio. ¿Me está entendiendo?
Así es que llevaba al hijo, decía, bueno, aquí está, es para el Señor, es del Señor, pero como no te lo quiero dejar, entonces lo voy a intercambiar por, y había una ofrenda, se entregaban animales a cambio para el sacrificio. Ese día Ana llegó con su hijo, lo presentó ante Elí. Elí le dijo, muy bien, este es el hijo que esperabas, ¿dónde está tu ofrenda? Y ella dijo, él es la ofrenda. Y entonces Elí lo tenía que recibir porque la ley decía que estaba consagrado. Ahora el que tenía el problema era Elí. Así es que Ana llegó y dijo, el Señor dice que lo tienes que recibir, recíbelo. Ana tenía un plan y era poner a su hijo en la casa sacerdotal. El plan de Ana era poner a sus hijos en la casa del rey. El plan de Ana era que su hijo gobernara a nombre de su familia. Así es que tomó al hijo y lo puso ahí. Elí se quedó con el problema y dijo, bueno, ahora tengo este niño, ¿ahora qué le vamos a hacer? En realidad Ana no confiaba en que Elí iba a cuidar al hijo. Ana no confiaba en que Elí iba a hacer un buen trabajo. Ana confiaba en que su hijo estaba siendo puesto en el lugar correcto. Hermano, no sé si me está entendiendo, pero yo doy gloria a Dios de que usted ha traído a sus hijos al lugar correcto. Aleluya. Hay cosas que no podemos controlar en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos van a tener amigos que no podemos controlar. Los vamos a enviar a escuelas donde les van a enseñar cosas que no van a ser lo mejor, y eso no lo podemos controlar. Nuestros hijos van a vivir situaciones que quisiéramos que no vivieran y no lo podemos controlar, pero confiamos en uno que tiene bajo su control todas las cosas. Y cuando nosotros hemos puesto a nuestros hijos en las manos de Dios, confiamos a que nuestra oración, nuestros pactos y sus promesas van a obrar para la bendición de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pase lo que pase, tengan los amigos que tengan, vayan a la escuela que vayan, yo digo que el plan de Dios se va a cumplir en la vida de mis hijos. Así es que no importa si se encuentran con un Elí en el camino. No importa si de pronto hay alguien que los quiere desviar o que no es el mejor ejemplo, porque hemos hecho pacto con Dios en el altar. Ahora le pregunto, ¿usted ya lo hizo? ¿Ya fue una Ana corriendo al altar diciéndole, Señor, mis hijos son para ti? Quiero contarle mi testimonio. No lo hice en la reunión anterior, así es que luego se lo cuenta a los de la mañana. Cuando yo tenía 13 años y estábamos en el templo, había una mujer anciana. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. Y además le dio diabetes y se quedó ciega. Y además nunca había terminado la primaria, había aprendido a leer con la Biblia. Era una anciana, yo nunca la vi dirigir un culto, nunca la vi predicar, solo llegaba, se metía entre las bancas del templo y oraba, y nunca faltaba a las reuniones. Ya estaba orando, era la hermana Juanita. Cuando se quedó ciega, la iglesia decidió ayudarla. Así es que teníamos la opción de enviarla a una casa de ancianos o recibirla en hogares. Y mi mamá dijo, yo la quiero recibir en la casa. Así es que mi hermana se llevó a la hermana Juanita a la casa. Yo tenía 13 años, todavía no era convertido, bautizado. Yo era un niño por ahí, un jovencito apenas. Y cuando yo me paraba, me acuerdo que eran vacaciones de verano, yo quería salir corriendo a jugar y la hermana Juanita ya se había levantado y ella no tenía vista, pero lo que no tenía de vista le sobraba de oído. Así es que en cuanto me oía que yo me levantaba, me decía, Dani, ¿ya te levantaste? Y yo, sí, hermana, siéntate tantito. Y me sentaba ahí en la mesa de la cocina y se ponía a darme mi discipulado. Y ahí me repasaba de Génesis a Apocalipsis. Y ahí estaba yo viendo el reloj cómo se me iban las vacaciones. Pero la hermana Juanita todos los días me hablaba de Cristo. Quiero decirle, esa fue la mujer que me llevó a los pies de Cristo en la cocina de la casa de mi mamá. Yo tuve una Ana.
Le tomé tanto cariño a esa mujer. Pasó con nosotros meses y me hablaba de la palabra y oraba por mí. Después como de 6 meses que estuvo con nosotros, se despidió, iba a otra casa. Cuando se despidió, me agarró de los brazos como si me viera, como si me pudiera ver. Me puso frente a ella y me dijo: hijo, voy a hacerte una promesa. Te prometo que no voy a dejar de orar por ti. Escúchame, me dijo, voy a orar por ti todos los días de mi vida hasta que me muera. Así me dijo esa viejita. Y yo pensé, pues gracias, porque a esa edad como que uno no le da mucha importancia. Pero cada vez que me la encontraba en el templo, la iba a saludar, le decía: hola, hermana Juanita. Ella me agarraba del brazo y me decía: hijo, estoy cumpliendo mi promesa, estoy orando por ti todos los días. Aleluya. De pronto había exámenes en la escuela o tenía algún problema y yo iba con la hermana Juanita, porque va uno aprendiendo que la oración tiene poder, ¿verdad que sí? Y entonces yo iba con la hermana Juanita y le decía: hermana Juanita, esta semana es de exámenes, ¿sigue orando por mí? Claro que sí, hijo, esta semana échele ganitas, échele ganas. Y yo siempre le decía a ella y ella oraba por mí. Pasaron como, no sé, yo tendría como unos 18 años y ella se puso bien enferma. La desahuciaron. Y yo fui a verla a una casa en unas condiciones bien tristes. La encontré y no podía ni hablar. Bueno, con decirle que ya hasta el ataúd habían comprado. ¿Ya? Y yo me puse al lado de ella creyendo que no me escuchaba. Me senté a su lado y empecé a llorar porque yo la quería mucho. No sé cómo supo, yo creo que fue el Espíritu, despertó y habló y me dijo: Dani, ¿eres tú? Y yo le dije: sí, hermana. Y oyó que estaba yo llorando y me agarró el brazo y me dijo: no llores, hijo, de esta no me voy a morir. Y no se murió. Se levantó, querido, y hasta el ataúd tuvieron que regresar. Y me dijo esto: no me puedo morir, escuche, no me puedo morir porque tengo un pacto con Dios y no se ha cumplido. Y si no se cumple, no me puede llevar. Ya le dije que no me puede llevar si no se cumple. Y no se murió. Pasaron los años y pasó algo bien hermoso. Cuando yo tenía 24 años, escuche, más de 10 años después de que ella me había llevado a Cristo, más de 10 años después de que ella había orado por mí todos los días, a los 24 años fui ordenado como pastor y ella estaba ahí. Y yo la vi entre las bancas después de que me ungieron. Y después de que saludé a unas personas, yo quería ir corriendo con ella, abrazarla. Y yo fui. Y tuve como déjà vu, como este recuerdo de 10 años antes, porque me puso las manos otra vez en los brazos y como si estuviera viendo, estaba llorando. Me dijo: hijo, ya me puedo morir ahora sí. Tú eras mi pacto. A los 3 meses se murió. Esa fue Ana para mí, una mujer que tenía un plan y nunca me avisó. Aleluya. ¿Cuántos tienen un plan para sus hijos? Aleluya. Tenga un plan, querido, tenga un plan. Si esa mujer me hubiera dicho: oye, Daniel, ¿quieres ser pastor? ¿Qué cree que le hubiera dicho? No, hermana, mejor otra cosa. Pero ni me avisó. Se puso a orar por mí. Y la Biblia dice que los hijos son como flechas en la aljaba del valiente. Esa mujer, hermano, le acabo de decir, nunca tuvo hijos, nunca se casó, nunca terminó una carrera. Ella no fue un instituto bíblico, ella no fue una gran predicadora. Ella solamente tuvo una característica: amó a la siguiente generación, adoptó a uno, lo puso en su aljaba y tiró la flecha. Aleluya. Así fue Ana. Tomó a su hijo y dijo: va a dar en el blanco, lo voy a poner en la casa sacerdotal. Y cuando ya lo había puesto en la casa sacerdotal, fíjense lo que pasó. La Biblia dice que cada año lo iba a ver. Una vez al año veía a su hijo. Pero la escritura dice que ella le hacía un vestido
Cada año le llevaba el vestido para que él tuviera que vestir el siguiente año. Pero ¿qué cree? Que siempre le hacía el mismo vestido. La Biblia dice, le hacía un efod de lino. Quiero que entienda eso. El efod de lino solo lo usan los sacerdotes. Y él no era de la casa sacerdotal. No era hijo de Elí. Elí usaba efod de lino. Ofni y Fines, los hijos de Elí, usaban efod de lino. Y esa vestidura les daba la autoridad para ser los sacerdotes de Dios en la tierra. Les daba la autoridad para dirigir la nación de Israel. Y de pronto, ese niñito que no era ni de esa casa ni de esa sangre, esa mujer le puso el efod de lino. Y le hacía su vestidito, su efodcito así chiquito, se lo mandaba, se lo hacía y se lo llevaba y se lo ponía. Y ahí andaba este chicuelo por ahí jugando con su efod de lino. Qué lindo. Y yo creo que Elí lo veía como curiosidad, ¿verdad? Como curiosidad, mira ya le pusieron el efod, bueno, pues aquí anda. Un día, un profeta, dice la Biblia, por cierto la Biblia no dice su nombre, vino a traer una palabra que literalmente condenó a Elí. La palabra decía, una de las palabras de juicio más fuertes que hay en toda la Biblia, querido. Es una palabra tremenda, léala usted después, contra Elí. Y esa palabra dice más o menos, el pecado de tus hijos ha subido delante de Dios y serás cortado. Toda tu casa será sacada del sacerdocio. Tus descendientes, los que tengas, todos morirán en edad viril. O sea, morirán todos los varones antes de los 40 años. Ninguno volverá a servir en el sacerdocio como tú. Y el que llegue a meterse al sacerdocio lo hará por un pedazo de pan. Y le dice ¿por qué? Porque te di el privilegio de dirigir esta nación y permitiste el pecado de tus hijos. Qué palabra tan fuerte. Elí, me imagino, escuche, esto no lo dice la Biblia, me lo imagino yo. Estaba después de esa palabra destrozado, porque había echado a perder el linaje de su familia, la herencia de bendición, las promesas, el liderazgo que traía cargando, que Dios le había concedido, lo había echado a perder. Y ahora estaba de duelo, haciendo duelo porque lo había perdido. Y yo me imagino a Elí diciendo, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la nación? ¿Quién va a dirigir ahora este pueblo? Ya eché las cosas a perder. Y por ahí se cruzaba Samuelito de 7 años, de 6 años. Niño, por favor, para allá que estoy orando, preguntando por el sucesor. Ese era el sucesor, porque una mujer lo había metido en la casa sacerdotal. Tengo una pregunta, hermano. ¿Qué planes tiene usted para la nueva generación? Porque a mí una mujer llamada Juanita me planeó el destino y me aventó. Yo creo que ella no se imaginó que iba a tener tan buen brazo, pero tuvo buen brazo, gloria a Dios. Y mire, acá andamos en otras naciones, gloria a Dios, por culpa de una hermana Juanita que tenía corazón de Ana. ¿Cuántas Anas hay aquí? Hombres o mujeres, se lo vuelvo a preguntar. En esta casa, ¿cuántas Anas hay aquí que están tensando el arco y listas para lanzar a la siguiente generación? No me diga yo no fui a un instituto, no me diga no estoy preparado, no me diga yo no sé qué decirle a mis hijos. Yo lo digo que lo único que necesito, y cada año te voy a traer un vestido para recordarte quién eres. No te voy a vestir de bombero porque no eres bombero. No te voy a poner traje de maestro. Te voy a poner el efod de lino porque eres el próximo sacerdote de Israel. Aleluya. Ah, gloria a Dios. Y la Biblia dice que cada año le traía el efod de lino. Escuche, por lo tanto tenía que
calcular, iba a decir adivinar, pero me gusta más, tenía que calcular cuál era el tamaño de su hijo, porque los hijos crecen, ¿no es cierto? Así se tenía que quedar pensando, cuánto habrá crecido mi Samuelito este año y cuánto va a crecer para el siguiente. Calcule. Todavía no me está entendiendo bien. Mire, le voy a poner la misma ilustración que usé hace rato. Cuando Jesús tenía 12 años, se le perdió a sus padres. ¿Se acuerdan? Y lo fueron a encontrar dándole cátedra a los maestros de la ley. Cuando María llegó, le dijo: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto a tus padres y a mí? Y Jesús contestó: ¿acaso no sabes que en los negocios de mi Padre debo estar? Esta es mi traducción. Si tú que eres mi mamá no sabes a dónde voy, ¿quién lo va a saber? Si tú que eres mi padre no sabes cuál es la siguiente temporada de mi vida, ¿quién me lo va a enseñar? Tú debes saber en dónde ando y a dónde voy. Ana sabía a dónde iba Samuel cada año. Y entonces Samuelito se veía así chiquito en un espejo y decía: parezco el señor gordito que anda por ahí. Porque la Biblia dice que Elí estaba muy obeso, por eso se murió. ¿Se acuerda o no? No, tenía unos cuantos kilitos. Se desnucó por el peso. Lo veía por ahí y veía a los otros dos que también traían efod de lino. Y Samuelito pensaba: pues creo que soy como ellos, estoy vestido igual. Y el año siguiente, mismo vestido. Y el siguiente, mismo vestido. Y el siguiente, mismo vestido. Cuando usted tiene un hijo y apunta, no cambie de opinión. Tense el arco y apunte más fino. Se pone difícil, apriétele más. Parece que hay cosas que confunden, apúntele bien. Hay cosas que Dios le va a revelar de sus hijos, y cuando se las haya dicho, nunca dude. Si el Señor dijo que Él va a ser médico, va a ser médico. Y yo digo, y será de los mejores en Guatemala. Apriétele bien. Estaba yo con un amigo en el norte del país, cenando tacos después de haber predicado en su iglesia. Y tenía una niña como de 3 años, chiquita. Y entonces yo le pregunté algo a él, no me acuerdo qué fue, y la niña me contestó como si fuera un adulto, y un adulto sabio. Y yo me quedé sorprendido y la volteé a ver. Y luego lo volteé a ver y le dije: ¿qué onda con tu hija? Y la niña me lo contestó como si nada y siguió comiendo sus taquitos, chiquitita. Yo me quedé sorprendido. Le dije: ¿qué pasa con tu hija? Y me dice: don de ciencia, amigo. La tiene desde que nació. Me dice: mira, el otro día estábamos en la casa, yo tengo un hermano que es adicto y por más que le hemos hablado no se ha arrepentido. Y el otro día llegó, de esas veces que se nos pierde, llegó a la casa, le di de comer, empecé a hablarle la palabra. Yo tenía ahí como 1 hora hablándole y mi hija estaba debajo de la escalera jugando y yo creí que ni nos estaba oyendo. Y yo le estaba tratando de convencer a mi hermano que ya se arrepintiera. Yo no sé qué tanto le decía. Y de pronto mi hija sale, deja sus juguetes, viene hasta donde está mi tío. Mi hermano dice, el hermano está ahí sentado en una silla y ella va con el tío y le pone la mano en el hombro. Y le dice: tío, dice el Señor que todo esto va a pasar en tu vida cuando entiendas por fin cuánto es que Él te ha amado. Se dio la vuelta y se fue. En ese momento la gloria de Dios cayó sobre este hombre. Lo traspasó, querido, y cayó de rodillas. Dice: mi hermano lloró por 2 horas y después de ese día no se ha vuelto a drogar. Gloria a Dios. Una niña de 3 años, hermano, de 4 años. Porque cuando Dios tiene un plan con nuestros hijos, lo único que tenemos que hacer es afinar la puntería y tensar el arco y creerle a Dios que Él va a hacer grandes cosas con nuestros hijos. Nadie me va a quitar esa convicción.
Que no me vengan a hablar de maldiciones, porque Cristo las llevó en la cruz. Hay hábitos que yo veo en mis hijos que digo, Dios, tienes que tratar con ellos. Sí, pero en medio de todo eso, el Señor cumplirá su promesa, porque soy Ana y le creo. Y lo puse en la casa sacerdotal. Y Ana, año tras año, decía, eres el sacerdote de Israel, no lo olvides. Eres el sacerdote de Israel, no lo olvides. No sabemos exactamente en qué etapa. Escuchen, voy al final. No sabemos en qué etapa de la vida de Samuel pasó esto, pero sabemos que era un niño. O sea, no sabemos en qué edad. Pero él escuchó una voz, Samuel, y él fue corriendo con Elí y le dijo, dime. Elí le contestó, yo no te hablé, así es que se fue a dormir. Otra vez escuchó, Samuel. Volvió a ir con Elí y le dijo que yo no te hablé. Y por tercera vez escuchó, Samuel. Y él fue corriendo. Y entonces Elí entendió que Dios le estaba hablando. Escuchen, hacía muchos años que Dios no le hablaba a Elí. La Biblia lo dice. Dice que la voz de Dios se había ido de esa casa. Y de pronto ahora él se da cuenta, aleluya, que el Padre Celestial le está hablando a la nueva generación. Aleluya. Yo no sé cuánto te ha hablado Dios a ti, pero yo quiero que Dios le hable más a mis hijos que a mí. Les acabo de platicar a los pastores que mi hija de 17 años se fue de misiones por 6 meses. Se fue a Turquía, se fue a Egipto, se fue a Grecia y anduvo de misionera. Y antes de irse de viaje tuvo 3 meses de preparación. Ella no sabía nada de inglés y ese era un reto. Así es que los primeros 3 meses estuvo en una academia bilingüe y ella no entendía inglés. Y el primer mes se puso a orar. Y le dijo, Señor, hay muchas cosas que no entiendo, no sé inglés, necesito que me ayudes a aprenderlo. Y un día se puso a orar. Se puso a orar. Y cuando estaba orando, alguien de los que hablaba inglés empezó a orar en inglés y ella empezó a oír todo lo que él hablaba en inglés. Ella lo empezó a oír en español. Aleluya. Y entonces el otro día me habla y me dice, papi, te tengo una noticia. ¿Qué pasó? Ya hablo inglés. Y yo, sí, ¿no? Yo también digo pink, house, dog. No le dije eso, pero lo pensé, la verdad. Ah, está bien, hija, síguele echando ganas, dije yo. Y luego yo viajé a dar clase a esa escuela donde me invitan y ahí andaba ella, pero ella estaba en sus clases y yo andaba por ahí dando a otro grupo. Y se me acerca uno de los muchachos de liderazgo y me dice, oye pastor, ya sabes que tu hija está traduciendo. Y yo, ¿mi hija? ¿Maggie? Sí, tu hija es Maggie, ¿no? Sí, está de traductora. ¿Cómo está de traductora? Ella nunca ha tomado una clase de inglés. No sé, yo creí que tú le habías enseñado o alguien. Y yo voy con mi hija y le digo, ¿cómo de que en serio estás traduciendo? Me dice, papi, te dije que ya hablaba inglés. Sí, pero ¿cómo? Y ella me dio el testimonio. Yo oré a Dios, le dije, necesito hablar inglés y un día empecé a entender todo en inglés. Todo en inglés. Ya no me estoy aprendiendo a pronunciarlo. ¿Cuántos quieren que la gloria postrera sea mayor que la primera? Y que sus hijos vayan a donde ustedes no han llegado. Y que tengan los dones que ustedes no han tenido. Que conquisten territorios que nosotros no hemos alcanzado. Aleluya. Que se levante una generación de Samuel, porque Ana se ha levantado antes y los ha puesto en el altar. Samuelito estaba chiquito cuando Dios le empezó a hablar. Escuchen, jóvenes, esto es para ustedes. Escuchen, chicos, esta es la razón por la que Samuel se convirtió en el hombre que fue, el profeta más grande de Israel probablemente, y el mejor sacerdote que tuvo. La Biblia dice que cuando Samuelito era pequeño, andaba ahí en los pasillos del templo y su mamá no estaba. Y usted sabe que cuando los niños están chiquitos y tienen sueño, quieren ir corriendo a los brazos de mamá para acurrucarse y dormirse. Y él no tenía dónde ir. Seguramente veía que él
sacerdote y como que no le daba mucha confianza para acercarse, y a los otros dos gruñones menos. Así es que se iba solito y se acostaba en su camita. Y ahí se quedaba, hasta que se quedaba dormido. Un día, sintiéndose solito, caminó y vio una luz que salía de un cuarto.